La tormenta acababa de despellejar el cielo cuando Jor la encontró. No andaba buscando a nadie. Claro, estaba hundido hasta los codos en un sistema de guía derretido que perteneció a una lanzadera tan lujosa que probablemente le sirvió vino al tren de aterrizaje. La nave se había salido de órbita hacía 2 días, con una columna de humo negro y un cortés grito robótico, y ahora yacía destrozada en el patio, detrás de su hangar. Jor, como siempre, cantaba para sí mismo. Algo antiguo y terrenal, con demasiadas sílabas. Cuando el viento cambió, se le erizó el vello del brazo, no metafóricamente. Levantó la vista, se limpió el aceite en los pantalones y vio una figura tambaleándose entre la bruma estática, mientras el aire a su alrededor parpadeaba como una película de mala calidad. Al principio, pensó que era un efecto de la atmósfera ionizada. Quizás el impacto había abierto otra bodega llena de maniquíes de combate defectuosos. Pero no, este sangraba. Era alta, con la complexión de alguien que había luchado contra la gravedad en combate cuerpo a cuerpo y había ganado. Y su armadura, si es que aún podía llamarse así, era un mosaico de cortes, quemaduras y circuitos que se aferraban desesperadamente a la energía. 3 cosas llamaron la atención de inmediato. 1. Sus botas zumbaban. 2. Empuñaba una espada que brillaba como la luz de una estrella congelada. Y 3. Tenía orejas largas. Nada de un cosplay de elfo mono. Largas, no un martes vulcano ligeramente puntiagudo. Largas. Eran elegantes extensiones semitransparentes, rígidas y que se curvaban hacia arriba como antenas esculpidas que captaban la luz como esculturas de cristal. Y aunque estaba claramente a punto de desplomarse, había una mirada en sus ojos que decía que probablemente no se iría de cabeza si se interponía en su camino. Jor no se movió. Se acercó a él. Sus ojos oscilaban entre el dolor y el cálculo, y finalmente dijo, ¿arreglas cosas? Era la primera vez que hablaban con él en 3 días. Parpadeó. Solo si no muerden, dijo. No se rió. Yoin suspiró y señaló hacia el taller que tenía detrás. De acuerdo, pasa, pero si explotas, lo limpias. Asintió apenas una vez y entró tambaleándose. Jor vio como el brillo de su armadura se disipaba al cruzar el umbral, revelando daños más profundos, cables chispeando cerca del hombro, una placa de microplasma medio fundida sobre las costillas y un guantelete que parecía haber pasado por una picadora de carne. Resistió el impulso de silbar. ¿Mal día?, preguntó. Otra vez, sin reír. Se sentó rígida en el banco flotante y colocó su arma con cuidado a su lado. Jor notó que le temblaban ligeramente los dedos. Empujó la armadura con una herramienta que zumbaba furiosamente en señal de protesta. Esto no es un arma militar estándar. ¿Dónde la has conseguido? Ella no respondió. Intentó una táctica diferente. Sabes, la mayoría de la gente dice por favor antes de dejar sus extremidades ardientes en mi regazo. Pero supongo que tú eres más del tipo que me amenaza con una espada brillante. Una pausa. Entonces, para su leve asombro, ella respondió, no brilla. Canta. Jorn arqueó una ceja. Bueno, siempre y cuando no exija regalías. Lo captó, y luego una leve curva en la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa, pero casi un progreso. Se puso a trabajar escaneando su interfaz de reparación improvisada, un antiguo bloque de tecnología llamado MURF que una vez intentó calcular sus registros de impuestos y ahora mostraba principalmente eslóganes motivacionales en binario. Los diagnósticos no tenían mucho sentido. Firmas de energía alienígena, aleaciones plegables y un estabilizador hecho de algo que parecía coral cultivado. Jor había reparado droides de guerra, exosuits del mercado negro y, una vez, un refrigerador que intentó sindicalizarse, pero esto era algo más. Así que dijo, apretando un tendón sintético con una pinza sónica. ¿Tienes un nombre? ¿O simplemente te llamo Capitán Puntiagudo? Ella lo miró. Azarel.
Él dejó que el nombre le diera vueltas en la boca. Dios te bendiga. Ella no respondió. Siguió jugueteando, separando uno de los paneles de la armadura que siseó como un gato al desprenderse. Bajo la estructura interna estaba caliente, casi vivo. Latía débilmente en su mano. «Sabes que esta cosa tiene sistema nervioso, ¿verdad?», preguntó. «La mayoría de las armaduras no se alteran cuando les tocas el vaso». Azarel lo observó en silencio. Finalmente, dijo, «No dejes que te toque la piel directamente. Recuerda». Horn hizo una pausa. Eso no es nada ominoso. El sol, o lo que parecía serlo en Barelia, comenzó a ponerse, proyectando sombras largas y magulladas a través de los paneles rotos del techo. Los vientos estaban calmados, esa clase de quietud que te hacía pensar que algo grande observaba. Horn reemplazó el estabilizador dañado, reconstruyó parte de la placa superior de su hombro y cubrió las fracturas con un sellador compuesto que olía a menta quemada. Para cuando terminó, Azarel estaba sentada más erguida. Sus ojos eran más claros ahora, agudos y llenos de algo que podría haber sido gratitud o amenaza. Era difícil decirlo. Flexionó los dedos. «Eres hábil», dijo. Y modesto, añadió, limpiándose las manos. «No olvides que eres devastadoramente guapo». Esta vez tampoco sonrió. Pero sus orejas se movieron ligeramente, lo que él decidió interpretar como una señal de diversión o alergia. Es difícil decirlo. Mientras permanecía de pie con cuidado, majestuosamente, su armadura se iluminó a lo largo de las costuras, no en un destello violento, sino como un aliento, líneas de plata, como la luz de la luna recordando cómo moverse. Recogió su arma, ahora inactiva e inofensiva, y se la sujetó a la espalda con un suave clic magnético. «Gracias», dijo en voz más baja. Horn se rascó el cuello. «Claro, probablemente me matarás más tarde, pero bueno, así es la vida». Se giró hacia la puerta, se detuvo. Luego lo miró, «No lo haré». Y entonces desapareció, adentrándose en la oscuridad como si perteneciera a otra gravedad. Horn se quedó allí un largo rato, con el aire zumbando levemente tras ella. Miró sus herramientas, luego a Murph, que mostró una cara confusa y sonriente. «Bueno», dijo Horn a nadie. «O acabo de curar a la emperatriz de las orejas, o le di a la prima malhumorada de alguien una segunda oportunidad para apuñalar gente». Hizo una pausa. 10 créditos por apuñalar gente. Y entonces volvió el viento. Horn no esperaba que volviera. De hecho, lo había convertido en toda una ceremonia, de pie en la puerta esa mañana con una taza de café sintético recalentado, levantándola como un saludo al patio vacío y susurrando: «Adiós, misteriosa diosa de la guerra. Que tu armadura sea menos quejosa la próxima vez». Luego volvió a calibrar un dron de limpieza averiado que había empezado a hablar solo con canciones infantiles y amenazas. Pero Azarel regresó al anochecer. Simplemente entró como si la gravedad la hubiera invitado a cenar. Su armadura estaba más limpia ahora, pulida en lugares que él no había tocado. Las microfracturas que había sellado aún brillaban tenuemente, y sus largas orejas estaban envueltas en lo que parecían finos cordones metálicos, decorativos y ceremoniales. Horn estaba discutiendo con Murph, quien inexplicablemente empezó a generar facturas por servicios espirituales prestados cuando ella entró por la puerta. «Oye», dijo, parpadeando, «no esperaba volver a verte. Pensé que ibas a conquistar la luna o al menos a amenazar a alguien para que entregara el almuerzo». Inclinó la cabeza. Necesitaba calibración. Horn se miró las manos, todavía aceitosas por las tripas de los drones. «Cierto. Bueno, la calibración es una de mis 5 habilidades comercializables». Justo después del sarcasmo y de conectar emocionalmente con los electrodomésticos desechados, Azarel no dijo nada, pero sus ojos siguieron sus movimientos. Volvía a examinar el taller, esta vez con menos recelo y más curiosidad. Señaló el banco de trabajo. ¿Quieres que te pongan a punto la armadura o solo estás aquí por el ambiente? Advertencia.
El ambiente incluye aire sin filtrar y fuego ocasional. Azarel dio un paso lento hacia adelante. Tus sistemas son rudimentarios, dijo, mirando la pantalla parpadeante de Murph. Murph respondió con un destello. Hago lo que puedo en letras rojas. Le enseñé culpa, dijo Jor con orgullo. Uno de mis mejores trucos. Ella miró fijamente la terminal. Carece de amortiguación emocional recursiva. Jor parpadeó. Carece de botón de encendido, señora. Tocó el panel con 2 dedos y Murph dejó escapar un suspiro mecánico. La pantalla se suavizó hasta adquirir un tono bajo y pulsante. Por un instante, la interfaz de diagnóstico recorrió una docena de idiomas alienígenas antes de volverse más legible. «Hablas máquina», murmuró. «Yo hablo lo que escucha», respondió ella. Jor abrió la boca para responder. La cerró y la volvió a abrir. «Vale, mola». Escalofriante, pero mola. Se sentó sin preguntar. Él lo interpretó como un permiso. Así que dijo, sacando una bandeja de herramientas. ¿Estamos haciendo mejoras? ¿Compartimentos secretos? Siempre he querido instalar un lanzallamas en la rótula de alguien para lograr simetría. Nada de armas, dijo en voz baja, amortiguadores de sigilo, reequilibrio estructural. Las manos de Jor se movieron por instinto. Separó el lateral de su armadura superior y escaneó la red de fibra subyacente. Las lecturas eran extrañas, mucho más densas que las de un compuesto artificial. Era como si su armadura estuviera viva, o al menos tuviera una fuerte convicción de que no se la tocara. Sintió que se resistía ligeramente a sus herramientas. Ya sabes, dijo, esta cosa se comporta como un gato gruñón con problemas de espacio personal. Me encanta. Azarel no sonrió, pero sus orejas volvieron a temblar, sutilmente, como el destello de una antena parabólica, intentando disimular su interés. Trabajó un buen rato en silencio, ajustando los canales de polaridad, recalibrando los amortiguadores y murmurando para sí mismo sobre las implicaciones filosóficas de una armadura que se enfurruña. El sol se ponía a través de la claraboya rota, tiñéndola de naranja y violeta. De vez en cuando la sorprendía observándolo, no con cansancio, sino como si intentara comprender algo inalcanzable. Así que finalmente preguntó, ¿qué te pasa? Eres una reina escondida. Una fugitiva galáctica. Una maga espacial en año sabático. No soy maga, dijo ella con calma. Genial. Eso lo reduce a un monarca fugitivo. Entonces ella giró la cabeza hacia él, pero no lo corrigió. El humor de Yoín comenzó a picar. No me vas a decir nada, ¿verdad? No te debo nada. Grosero, murmuró. Sabes, la mayoría de la gente. Pero sus orejas se movieron ligeramente, lo que él decidió interpretar como una señal de diversión o alergia. Es difícil decirlo. Mientras permanecía de pie con cuidado, majestuosamente, su armadura se iluminó a lo largo de las costuras, no en un destello violento, sino como un aliento, líneas de plata, como la luz de la luna recordando cómo moverse. Recogió su arma, ahora inactiva e inofensiva, y se la sujetó a la espalda con un suave clic magnético. Gracias, dijo en voz más baja. Jor se rascó el cuello. Claro, probablemente me matarás más tarde, pero bueno, así es la vida. Se giró hacia la puerta, se detuvo. Luego lo miró, no lo haré. Y entonces desapareció, adentrándose en la oscuridad como si perteneciera a otra gravedad. Jor se quedó allí un largo rato, con el aire zumbando levemente tras ella. Miró sus herramientas, luego a Murph, que mostró una cara confusa y sonriente. Bueno, dijo Jor a nadie. O acabo de curar a la emperatriz de las orejas, o le di a la prima malhumorada de alguien una segunda oportunidad para apuñalar gente. Hizo una pausa. 10 créditos por apuñalar gente. Y entonces volvió el viento. Jor no esperaba que volviera. De hecho, lo había convertido en toda una ceremonia, de pie en la puerta esa mañana con una taza de café sintético recalentado, levantándola como un saludo al patio vacío y susurrando, «Adiós,
misteriosa diosa de la guerra. Que tu armadura sea menos quejosa la próxima vez. Luego volvió a calibrar un dron de limpieza averiado que había empezado a hablar solo con canciones infantiles y amenazas. Pero Azarel regresó al anochecer. Simplemente entró como si la gravedad la hubiera invitado a cenar. Su armadura estaba más limpia ahora, pulida en lugares que él no había tocado. Las microfracturas que había sellado aún brillaban tenuemente, y sus largas orejas estaban envueltas en lo que parecían finos cordones metálicos, decorativos y ceremoniales. Jor estaba discutiendo con Murph, quien inexplicablemente empezó a generar facturas por servicios espirituales prestados cuando ella entró por la puerta. «Oye», dijo, parpadeando, «no esperaba volver a verte. Pensé que ibas a conquistar la luna o al menos a amenazar a alguien para que entregara el almuerzo». Inclinó la cabeza. Necesitaba calibración. Jor se miró las manos, todavía aceitosas por las tripas de los drones. «Cierto. Bueno, la calibración es una de mis 5 habilidades comercializables». Justo después del sarcasmo y de conectar emocionalmente con los electrodomésticos desechados, Azarel no dijo nada, pero sus ojos siguieron sus movimientos. Volvía a examinar el taller, esta vez con menos recelo y más curiosidad. Señaló el banco de trabajo. ¿Quieres que te pongan a punto la armadura o solo estás aquí por el ambiente? Advertencia. El ambiente incluye aire sin filtrar y fuego ocasional. Azarel dio un paso lento hacia adelante. Tus sistemas son rudimentarios, dijo, mirando la pantalla parpadeante de Murph. Murph respondió con un destello. Hago lo que puedo en letras rojas. Le enseñé culpa, dijo Jor con orgullo. Uno de mis mejores trucos. Ella miró fijamente la terminal. Carece de amortiguación emocional recursiva. Jor parpadeó. Carece de botón de encendido, señora. Tocó el panel con 2 dedos y Murph dejó escapar un suspiro mecánico. La pantalla se suavizó hasta adquirir un tono bajo y pulsante. Por un instante, la interfaz de diagnóstico recorrió una docena de idiomas alienígenas antes de volverse más legible. «Hablas máquina», murmuró. «Yo hablo lo que escucha», respondió ella. Jor abrió la boca para responder, la cerró y la volvió a abrir. «Vale, mola». Escalofriante, pero mola. Se sentó sin preguntar. Él lo interpretó como un permiso. Así que dijo, sacando una bandeja de herramientas. ¿Estamos haciendo mejoras? ¿Compartimentos secretos? Siempre he querido instalar un lanzallamas en la rótula de alguien para lograr simetría. Nada de armas, dijo en voz baja, amortiguadores de sigilo, reequilibrio estructural. Las manos de Jor se movieron por instinto. Separó el lateral de su armadura superior y escaneó la red de fibra subyacente. Las lecturas eran extrañas, mucho más densas que las de un compuesto artificial. Era como si su armadura estuviera viva, o al menos tuviera una fuerte convicción de que no se la tocara. Sintió que se resistía ligeramente a sus herramientas. Ya sabes, dijo, esta cosa se comporta como un gato gruñón con problemas de espacio personal. Me encanta. Azarel no sonrió, pero sus orejas volvieron a temblar, sutilmente, como el destello de una antena parabólica, intentando disimular su interés. Trabajó un buen rato en silencio, ajustando los canales de polaridad, recalibrando los amortiguadores y murmurando para sí mismo sobre las implicaciones filosóficas de una armadura que se enfurruña. El sol se ponía a través de la claraboya rota, tiñéndola de naranja y violeta. De vez en cuando la sorprendía observándolo, no con cansancio, sino como si intentara comprender algo inalcanzable. Así que finalmente preguntó, ¿qué te pasa? Eres una reina escondida. Una fugitiva galáctica. Una maga espacial en año sabático. No soy maga, dijo ella con calma. Genial. Eso lo reduce a un monarca fugitivo. Entonces ella giró la cabeza hacia él, pero no lo corrigió. El humor de Yoin comenzó a picar. No me vas a decir nada, ¿verdad? No te debo nada. Grosero, murmuró. Sabes, la mayoría de la gente. No en tono, sino en presencia. Soy una Charel, nacida de la llama, hija del linaje trialico.
guardiana de la nebulosa del trono, guardiana de la silenciosa lluvia de estrellas. La boca de Jor se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Dijiste que te llamabas Azarel. No dijiste que venía con un menú combinado de 7 títulos. Azariel dio un paso al frente, su voz como una baliza. Levántate. Los guerreros obedecieron al unísono, permaneciendo en silencio. Su líder se acercó, quitándose el yelmo. Bajo él había un rostro que parecía tallado en la sombra, anguloso y severo. Sus ojos se unieron por un instante, luego lo despidieron por completo. Mi señora, dijo el soldado con voz firme. Recibimos noticias de tu presencia. Vinimos en cuanto el cielo lo permitió. Azarel asintió. No hablaste de esto. No nos atrevimos. Bien. Jor levantó la mano. Hola. Una pregunta rápida. ¿Qué está pasando? El soldado lo ignoró. Azarel no. Reparaste algo sagrado, le dijo a Jor. No solo una armadura. Este traje es una herencia. ¿Una llave? Mi gente ve lo que tocaste y asume que estaba permitido. Jor parpadeó. ¿Asumir? ¿Quieres decir que no lo estaba? Necesitaba reparaciones, dijo ella. No esperaba una restauración. Se frotó las sienes. ¿Y ahora qué? Creen que soy tutor real. Sumo sacerdote de las cremalleras. Tú eres el restaurador. Eso suena a un trabajo inventado. Lo era. Jor abrió la boca y luego la cerró. De acuerdo. Bueno, gracias por el ascenso. Me dan atención dental. El líder guerrero finalmente lo miró. Estarás protegido. Eso suena sospechosamente a que ahora cebo. Azarel se giró hacia él. Puedes irte si quieres. Jor dudó. Fuera del patio, ya podía sentir el mundo cambiando, las naves aterrizando, las redes de energía encendiéndose, el comienzo de algo grande e irreversible. Su hangar se sentía muy lejano ahora. Su vida normal, herramientas, Murph, la soledad sarcástica, repentinamente pequeña e irrelevante. Pero Azarel parecía cansada. No débil, nunca eso, sino agobiada por decisiones que no había pedido. Horn suspiró. Supongo que me quedaré. Alguien tiene que explicarle fontanería a tu guardia de honor. Azarel lo miró fijamente. Eres muy raro. Gracias. Lo intento. Las estrellas se elevaban ahora, brillantes y nítidas en el cielo de Bellón. Jor levantó la vista y se preguntó por primera vez en años qué vendría después. Sospechaba que sería ruidoso. Jor nunca había visto un trono antes. No de cerca, al menos. Claro, había visto fotos. Réplicas de del mando imperial, sillas, asientos flotantes con forma de aguja tallados en asteroide, o incluso ese ridículo, hecho completamente de plumas de cristalina que provocaba sarpullido. Pero lo que ahora se alzaba en el centro de la recién reactivada cámara de mando bajo la ciudadela no era un trono en el sentido decorativo. Estaba vivo. No en su forma ondulante y viscosa de gotear. Por favor, no te sientes aquí a menos que seas un techo de llamas, sino en su zumbido, en la forma en que vibraba el aire como un motor afinado. En cómo pulsaba débilmente al ritmo de la presencia de Charel. Su base flotaba a 6 centímetros de la plataforma de piedra, sostenida por una tecnología que Jor ni siquiera podía identificar. Parecía reconocerla. Adivinaré, dijo Jor, mirándolo con los ojos entrecerrados desde el otro extremo del pasillo. Si alguien más se sienta en esa cosa, explota. Azarel no lo miró. Estaba de pie ante el trono con la espalda recta. Su armadura, ahora completamente sellada por primera vez, al parecer, irradiaba un tenue brillo plateado. Su espada descansaba en su cadera como si perteneciera a ese lugar, algo que Jor ahora comprendía que siempre había sido así. No explota, dijo. Oh, qué alivio. Los disuelve con el tiempo. Jor parpadeó. Bueno, eso está mejor. Uno de los guardias que estaba cerca, un bruto con casco que no había parpadeado desde el amanecer,
Se movió ligeramente. Jor supuso que era el equivalente alienígena a la desaprobación. La cámara de mando había vuelto a la vida lentamente, como una máquina antigua que se recupera de siglos de autocompasión. Los paneles de las paredes se abrieron y florecieron como pétalos, proyectando mapas de sistemas estelares vecinos, llamadas de socorro en 3 dialectos, y algo que Jor estaba bastante seguro de que era una lista de la compra imperial. Captó la palabra pomelo. No preguntó. Así que dijo, acercándose sigilosamente a Charel mientras estudiaba una proyección giratoria en 3D de la inestabilidad galáctica local en una escala del 1 al colapso interestelar. ¿Qué tan mal está ahí fuera? Ella no respondió. Inmediatamente. Sus largos dedos trazaron una ruta a través del holograma, atravesando un sistema estelar parpadeante que parecía parpadear un poco más rápido con su toque. La línea continua se ha fracturado, dijo. Los stores se están fragmentando. Las viejas lealtades se han ido. Como mi tostadora, ofreció Jor. Solía preparar el desayuno. Ahora canta himnos revolucionarios. Uno de los guardias tosió. O tal vez su máscara se desgastó. Jor no notó la diferencia. Azarel exhaló lentamente, con una respiración constante pero distante. Algunos verán mi regreso como la salvación. Otros, probablemente solo verán tu rostro y entrarán en pánico un poco. No tengo miedo, dijo. Jor ladeó la cabeza. Bueno, digamos respetuosamente aterrorizada. Entonces se giró para mirarlo y por un momento lo volvió a ver. Ese destello de algo detrás de la armadura, detrás. Los ojos moldeados por la orden y la memoria. Cansancio, tal vez, o pena. ¿Qué hacías antes de todo esto?, preguntó de repente. Jor parpadeó. Antes del ascenso improvisado y las rótulas brillantes. Arreglaba cosas, rescataba chatarra, hablaba mucho conmigo mismo, de vez en cuando inventaba historias para mi juego de llaves inglesas. Y ahora hago lo mismo, pero con implicaciones más existenciales. Señaló un rincón de la cámara donde Murph, conectado a un conjunto de conductos antiguos, parpadeaba nervioso y realizaba diagnósticos en lo que creía que era un dispensador de bebidas. No lo era. Era una red de armas. De todos modos, lo estaban dejando intentarlo. Aún podías irte, dijo en voz baja. Nada de esto te ata. Lo sé, respondió Jor con la misma calma. Pero me estoy encariñando emocionalmente con tus extrañas antenas. Es difícil recuperarse de eso. Ella sonrió de verdad. Duró medio segundo. Fue glorioso. Pero antes de que pudiera comentarlo, antes incluso de bromear sobre lanzar una línea de productos Royal Hair, se escuchó un tono desde la plataforma central. El aire cambió. Una comunicación se transmitía. La proyección cambió, doblándose sobre sí misma y transformándose en un rostro. El rostro era ancho, oscurecido por el sol, con una rígida línea de mando. Un hombre con una voz como hierro quemado. Su uniforme estaba desgastado en algunas partes, como si hubiera visto demasiadas horas de vacío y traición. Azarel se puso rígida. Jor sintió que la atmósfera se presurizaba. Hola, alcaide Kell, dijo ella. Azarel, dijo el hombre. Te creíamos muerto. Estaba escondido, no perdido. La mirada de Kell se desvió. Y ahora regresas. ¿Por qué? Porque el león aún vive. Debe ser restaurado. El rostro de Kell se contrajo, no de rabia, sino de algo más peligroso. Arrepentimiento. La línea ya no sirve, dijo. La galaxia ha seguido adelante. Nos adaptamos. O caemos. La voz de Azarel era gélida. Elegiste rendirte. Yo elegí sobrevivir. La conexión se cortó sin contemplaciones. La luz se apagó. Jor dejó escapar un lento suspiro. Bueno, eso salió bien. Me gustó especialmente la parte en la que no amenazó con destruirnos. Eso fue sutil. Azarel tensó la mandíbula. Él regresará. ¿Tenemos tiempo para estirarnos primero o vamos directo a las explosiones?
Se acercó al trono de nuevo. La armadura que le cubría la espalda se iluminó con un abanico de letras doradas. Toda la sala se adaptó a su cambiante configuración, profundizando el tono como si la misma ciudadela estuviera escuchando. No me retiraré, dijo. No pensé que lo harías. Jor se puso a su lado. Su mano rozó la de ella justo apenas. Ella no se apartó. Y por si sirve de algo, añadió, puede que seas una antigua leyenda real que abarca toda la galaxia, pero aún así te pondré el casco al revés si te pones demasiado dramática. Esta vez, no sonrió, pero no le hacía falta. En lo profundo de la estructura, la rejilla de armas dejó de zumbar. Murph emitió un pitido orgulloso y mostró, chocolate caliente listo. Azarel lo miró y luego miró a Jor. Se encogió de hombros. Todavía estamos solucionando los problemas. Las estrellas se habían reunido sobre el horizonte de Berellón. Las flotas se movían por la atmósfera como fuego entrelazado. Naves de diversas lealtades y traiciones flotaban en un tenso estancamiento. Algunas marcadas con los sellos rotos de la facción escindida de Kel, otras en silencio y frías, su lealtad puesta en juego. Una tormenta se avecinaba entre ellos, no de clima, sino de intenciones. Bajo la ciudadela, preparada, Azarel se encontraba en el centro de todo. Su armadura, ahora completa en cuerpo y propósito, irradiaba poder a través de una cascada plateada de hilos entrelazados. No había hablado mucho desde la transmisión. Órdenes, sí. Estrategia, sí. Pero más allá de eso, silencio. Un silencio cargado con la comprensión de lo que debía hacer. Jor observaba desde el mirador. Vestía algo parecido a un uniforme, cortesía de la Guardia de Honor, excesivamente servicial, que había decidido que, como restaurador, al menos debería parecer menos un carroñero manchado de grasa. Su nueva chaqueta tenía epilelets. No sabía para qué servían, pero lo hacían sentir importante de una manera apenas incómoda. Murph flotaba a su lado, conectado a la red de mando. Todavía creía que estaba gestionando la distribución de bebidas. «Sabes», dijo Joanne en voz alta, sobre todo para sí misma. «Solía pensar que la parte más estresante de mi semana era desatascar las tuberías del refrigerante. Ahora, al parecer, soy un mito». Murph parpadeó. «Felicidades por tu ascenso existencial». Jor suspiró. «Gracias, Murph. Tu apoyo es totalmente inútil». La verdad era que había cambiado. No en el dramático discurso inspirador que blandía la espada, sino en la silenciosa reconfiguración de cómo se veía a sí mismo. No había huido cuando apareció una flota. No había puesto excusas. Ni siquiera había intentado sabotear a los droides diplomáticos solo para evitar charlas intrascendentes. Bueno, no otra vez. Bajó los escalones de piedra mientras los preparativos finales se concretaban. Las tropas permanecían en formación silenciosa. Sus armaduras respondían como músculos. Más allá de ellos, los hologramas parpadeaban con proyecciones de último minuto de maniobras enemigas. Azarel hablaba con... Su equipo de mando estaba compuesto por veteranos mitad nostálgicos y mitad novatos que interpretaron su regreso como una profecía. Ella lo vio acercarse y despidió a los demás con un gesto de la cabeza. «No tenías que venir», dijo. «Claro que sí». Murph se puso nervioso sin mí. Empezó a intentar negociar con el muro. El rostro de Azarel se suavizó. «La flota está en inferioridad numérica. Quizás, pero hice algunas llamadas extraoficiales a los comerciantes subespaciales. Correr la voz de que estás viva. La verdadera tú, no la versión que la ha estado vendiendo en propaganda». Arqueó una ceja. «¿Qué les ofreciste?» «Una clave de descifrado de una bóveda olvidada de archivos de música de antes de la guerra. Al parecer, hay una gran demanda de jazz terrestre oscuro con daño emocional». Azarel ladeó la cabeza. «Tú. Trueques con nostalgia». Jor sonrió. «Soy un ingeniero de armas sentimental. Es una habilidad especializada. Sobre ellos, la luz se quebró cuando el dreadnought principal de Kel rompió la formación,
avanzando con una amenaza deliberada. Las comunicaciones se reabrieron. La imagen de Kel reapareció en el aire. Azarel, más cansado ahora, más desesperado, dijo: retírate. Los sistemas no necesitan monarcas. Necesitan función. Azarel no se inmutó. Temes el pasado. Yo lo llevo adelante. Hay una diferencia. Kel miró a Jor y a tu mecánico favorito. ¿Morirá por tu orgullo? Yoin se acercó a ella. Hola. Sí, aquí el mecánico favorito. Sigo votando por el plan. No mueras. La transmisión se cortó. Azarel no habló. ¿Entonces de verdad te habrías ido?, preguntó. Jor la miró. Cuando arreglé tu armadura, pensé que estaba remendando grietas. Resulta que estaba reconectando un símbolo. No sabía qué significaba, pero ahora sí. Se giró hacia él. Él extendió la mano y le tocó suavemente el borde de la oreja. Me quedaré, dijo. No por la galaxia. Por ti. La cámara de mando se atenuó. La ciudadela palpitó en respuesta. Y entonces comenzó la batalla. Fue rápida, brutal, hermosa. La flota de Kel descendió con ataques precisos, intentando destruir los escudos de la ciudadela y forzar una rendición rápida. Pero las fuerzas de Azarel estaban listas, no solo por su número, sino por su fe. Su regreso no solo había sido una señal de fuerza, sino que había reavivado la lealtad que dormía en los núcleos de datos y en los corazones. Jor ocupó su lugar en la bahía de mando del núcleo, enviando lecturas tácticas a Murph, quien las tradujo en lo que llamó metáforas espirituales. No fue útil, pero sí inspirador. Azarel lideró desde el frente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo eligió. Su armadura se reforjó, desvió ataques que habrían acabado con comandantes inferiores. Su espada no cantó. Rugió. Y cuando el Dreadnought de Kel descendió lo suficiente como para atravesar la atmósfera, saltó desde la torre de mando, aterrizando con tanta fuerza que rompió un cráter. Jor lo observó todo con una extraña quietud. Ni miedo, ni siquiera asombro. Reconocimiento. Así había sido siempre. Y ahora estaba completa. Más tarde, cuando el polvo se asentó y Kel quedó bajo custodia, desarmada, amargada, pero viva, Jor permaneció junto a Azarel bajo las estrellas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Azarel miró al cielo. La reconstrucción comienza. El linaje no gobernará, pero guiará. No seré reina. Seré algo más, embajadora, líder, glorificada clienta de reparaciones. Se giró hacia él con dulzura. Socio, sonrió. Esa es la primera etiqueta hoy que no me ha aterrorizado. Se quedaron allí en silencio. El patio ya no olía a ozono. El trono, aún suspendido, ahora latía suavemente, no con poder, sino con memoria. Jor le tomó la mano. Ella se dejó tomar. No soy noble, dijo él. No necesito nobleza, respondió ella. Necesito real. Miraron a las estrellas, no como gobernantes, no como leyendas. Solo dos personas que habían arreglado algo roto y habían decidido no soltarlo.